Era de Samuel 16. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer. Me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificios a Jehová. Santificaos y venid conmigo. El sacrificio, y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab, hijo de, y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. Hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Y envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Gracias te damos, Padre, en esta hora. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos siga enseñando, revelando, no lo externo, sino lo interno del corazón, a donde solamente tú puedes ver, conocer, Señor, los deseos, las intenciones, Señor, del corazón de cada uno. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Mire, vamos a compartir esta enseñanza en cuanto a cómo el Señor hace el llamado. Sabemos ya la historia, ¿no? Que ya lo que había pasado con el rey Saúl, que Dios ya lo había desechado porque no había obedecido al Señor. Ya sabemos la historia, ¿verdad? Y mire lo que el Señor le dice a Samuel: les manda a hacer una misión clara, exacta, que no había forma de que se equivocara. La misión que Dios le da a Samuel, al profeta, es clara. Y en primer lugar, recordarle a Samuel, ¿sabe por qué? Porque le dice: ¿hasta cuándo seguirás llorando a este hombre que yo deseché? ¿Qué nos da a entender con eso? ¿Por qué lloraba Samuel? Porque Dios había desechado a Saúl. El Señor no estaba contento con esto con Samuel, tampoco. Lo seguía llorando, lo seguía ahora sí queriendo, ¿verdad? Que posiblemente siguiera en el reino. En primer lugar, le está recordando a Samuel que él no había escogido a Saúl como rey. ¿Quién había escogido a Saúl como rey? Dios.
Ya sabemos la historia, ¿no? Para no leerla. Dios escoge al rey también Saúl y lo unge como rey. Pero no fue Samuel. Samuel nada más fue un enviado que Dios le dijo, ¿verdad? Que orara por él y que lo ungiera. Y Samuel lo lloraba. ¿Cómo lo lloraba? Como si él hubiera sido quien lo escogió. Ahorita ves que esto nos pasa a todos también. ¿Por qué lo lloraba? Como si él hubiera sido quien lo escogió para ser rey de Israel. Él no lo había escogido. Lo había escogido el Señor. Él solamente era un enviado que tuvo y hace esto. Pero él lo sentía como si él era el que lo había escogido para ser rey de Israel. Y lo lloraba como si él hubiera fallado al elegirlo y ahora se perdía. Y por eso lo estaba llorando. Porque estaba considerando como si él hubiera sido de él la obra de llamarlo, ungirlo, y ahora se perdía. Pero Dios le dice que él lo había escogido. ¿Quién fue el que lo escogió? Porque esto ahorita vemos algunas relación en lo que nos pasa. Le dice que Dios era el que lo había escogido y que ahora él lo desechaba también. No era nadie, era él quien lo desechaba. No era Samuel. Samuel todavía quería que él fuere. Ni el pueblo. El pueblo no lo estaba desechando. Al pueblo le vale todo. Al pueblo que esté este, que esté el otro, que esté aquello, no les interesa realmente, como en todas las cosas, ¿verdad? ¿A quién le interesaban? Entonces no era Samuel ni el pueblo quien lo había escogido y quien lo desechaba. Porque hay que aplicarlo a la iglesia, a nuestra propia vida. Mire, así nos pasa. Digo, ¿sabe por qué así nos pasa? Y no solamente en el aspecto espiritual. Tenemos que aceptar, reconocer que es Dios, que es Jesucristo, en primer lugar, quien nos llama. El llamamiento que hemos recibido no ha sido de parte del hombre. Aunque Dios usara a un pastor, a un hermano, el llamamiento tiene que ser y la elección de parte de Dios. Y Él llama a quien Él quiere. Y aunque lo haga por medio de pastores, de hermanos o de hombres, ¿verdad? El que elige y el que escoge es Dios. Hoy estábamos viendo y llorando, ¿verdad? El que salgamos a predicar allá afuera no quiere decir que si un alma escucha, ya la gané. No has ganado nada, hombre. Todo lo que gana es Cristo, porque eso es lo que pasa. Luego se pierde o no acepta y nos sentimos muy tristes porque yo que la había, en fin, ¿verdad? No. Aunque lo haga por medio de hombres, tenemos que reconocer que es Dios quien llama, escoge, y si Dios también desecha, hermano, es Dios. Es el Señor el que desecha. Y muchos a veces en las iglesias que creen que son ellos los que deciden ya no venir o lo que sea. No, bueno. Y que si Dios los quita, los corta, tanto de su pueblo de Israel, porque también en Israel, Él los quita y los corta, como también de su cuerpo o de su iglesia. Él lo hace. Sí nos duele a veces porque pensamos, ¿eh? Como un hombre decía, ya se murió, que decía que era pastor, y él decía que porque las ovejas que según él había ganado eran de él, aquí, hace años de esto, ¿verdad? Un tío de Beto parece que era, ¿no? No, Beto no era tu tío, no. Decía, esas ovejas son mías. Ah, caray, ¿cuánto le costaron? Yo le dije, hermanos, quien sean de este señor, váyanse. Porque si ustedes son de él, ¿qué están haciendo aquí? Aquí estamos los que somos de Cristo, no somos de Ernesto. En fin, tenemos que aceptar entonces que si Dios nos quita y corta lo que sea, y no solo a una persona, hermanos, sino puede ser que Dios nos dé y nos da, de hecho, cosas, bienes, hijos, esposa, familia, trabajo. ¿Cuántas cosas Dios nos da? Dios nos lo da todo. Y si en un momento dado Dios lo quita, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Les puede quitar su carro, su casa, su esposa, sus hijos.
lo que Él quiere, porque es de Él. Y si Dios nos los quita, por la razón que Él quiera, no vayamos a decir por el pecado, no, por la razón que Él quiera. Y si Él lo quita, porque dice que es Dios quien nos lo da y quien lo quitó. ¿Se acuerdan qué ejemplo tenemos con Job? ¿Qué pasó? ¿Quién había bendecido a Job a tal grado, a tal manera que no había otro hombre más rico, más sabio, más temeroso de Dios? Dios. ¿Y qué hizo Dios cuando quiso probarlo? ¿Que no ven que Dios nos prueba dónde está nuestro corazón? ¿Qué es lo que más amas? Entonces no se engañen. ¿Qué es donde está tu corazón? Aquí el corazón de Samuel, aparentemente, ¿verdad? Pero amaba a este hombre aún más que Dios. En un caso, porque estaba más dolido por lo que lo había quitado el Señor. Entonces, si Dios no lo quita, y hermanos, es bien duro, ¿verdad? Porque te puede quitar a tu esposa, te puede quitar a tu esposo, te puede quitar un hijo, te puede quitar lo que Él quiera. ¿Qué hacemos? Y lo primero que hacemos es llorarlos, y sí, cierto, ¿no? Los vamos a llorar. Los vamos a llorar, los lloramos. Pero ¿qué dice el Señor? Que debemos darle gloria a Dios, a pesar de ese momento tan difícil, de ese momento, hermana, como usted lo pasó con Juanito, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacerle? Darle gloria a Dios. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. A ver si nos quita una carcacha, Pablo. Digo, ¿qué vas a hacer? Dale gracias a Dios. Digo carcacha humana, no digo, estoy hablando de carros, ¿no? También las carcachas físicas. Puede quitar una persona, puede quitar lo que sea. Pero mire, ¿qué tenemos que hacer? Y nos cuesta trabajo darle gloria a Dios. Señor, tú diste y tú quitaste. Sea el nombre de Jehová bendito. Así dijo Job, ¿se acuerdan? Y imagínense cómo le fue a Job, hermano. Job quedó en la ruina y aparte completamente en una enfermedad terrible. Jehová dio, Jehová quitó. Dice, no le atribuyó despropósito. Sea el nombre de Jehová. Nos cuesta trabajo, sí, hermano. Porque cualquier cosita que el Señor nos quita por la razón que sea, ya le estamos llorando, ya le estamos reclamando. Si quita un trabajo, te quita una chancla vieja y te va a dar una nueva. Y quieres seguir teniendo tu chancla vieja, ¿verdad? La chancla vieja de tu mamá. Y si nos quita algo, ¿sabe por qué? Si nos quita algo es porque nos va a dar algo mejor. Siempre será así. Entiendan. Dios sabe por qué nos quita una cosa. Pero ¿qué pasó con Job? Le quitó todo, hasta la esposa. Bueno, no, esa no, esa sí se la dejó. No sé si le dejó a la suegra, pero no le hace. Le dio algo mejor. Recuerden cómo lo bendijo Dios a Job. ¿No le fue mejor? Sí. Igual el Señor, si nos quita algo, es porque nos va a dar algo mejor, más bueno, tanto a su pueblo como a su iglesia. Porque Él es el Señor, Él es el dueño, Él es el que da y el que quita. Entonces, todo es del Señor, hermano. Lo tenemos que aceptar porque no sabemos las cosas que un día o que pueda pasar mañana. Nosotros sabemos ya, ¿verdad? Las luchas que tenemos que pasar, Jehová da y Jehová quita. La selección y llamamiento de David, fíjese, aquí es importante porque miren lo que le dijo el Señor. Esto es importante porque hay un llamamiento para nosotros también y una elección. Dice, llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén porque de sus hijos me he provisto rey. Me he provisto rey. ¿Qué les da a entender esto? ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? Este llamamiento y esta selección que Dios hizo de David fue para que él fuera el rey de Israel. Para ser el rey de Israel. No iba a ser cualquier persona. ¿Y por qué quería que fuera el rey?
porque Dios quería levantar un reino en Israel. Dios viene a levantar, ¿qué? Su reino. Esto nos quede bien claro. Dios viene a levantar su reino. Y estaba escogiendo a un hombre para que levantara su reino, no el reino de David, no el reino de los hombres. Como, ay, el Señor ya me escogió y ahora vamos a levantar un reino, pero no es el de Cristo, es tu reino. ¿Cuántos pastores, falsos profetas, ¿verdad? Están levantando, según ellos, su reino, pero no es el de Cristo. No para el reino de los hombres ni las naciones. ¿Cuánto le costó a David también a entender esto? Que estaba puesto por Dios y que Dios era el que lo iba a usar. Que él no iba a hacer lo que él quería, sino que Dios lo iba a usar. Hermano, porque es su reino de Dios. Dios viene a levantar su reino, entiéndalo. No es tu reino tuyo, no el mío. Él viene a destruir los reinos del mundo y de la tierra. Entonces, si tú tienes tu reinito y no es el de Cristo, ese no va a permanecer. Nosotros nos ha llamado para su reino, para el reino de Dios, como quien estaba hablando ahorita, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se levante su reino. No es para levantar una iglesia, no es para levantar un grupo, yo no sé. Es para levantar el reino de Dios. ¿Me entiende? Dios estaba escogiendo a quien sería el rey de Israel. ¿Para qué nos escoge el Señor también? Para su reino, hermano. No es para el reino del PRI, ni del PAN, ni de la Morena, ni de la Vera, ni de nadie. Es para el reino de Dios. Para eso te ha escogido, no para que sigas levantando tu reino y que hagas todo lo que tú quieras. ¿Y qué estás haciendo para el reino de Dios? Nada. Estaba escogiendo a quién sería el rey de Israel. No le correspondía a Samuel, aunque era el profeta, era el pastor. Él ya se había atribuido eso, ¿verdad? Decir, pues yo soy el profeta, puedo escoger. No, él no podía hacer eso. Pero así pasa también aquí, nos pasa en las iglesias, pastores, líderes, etcétera. Se atribuyen a ellos mismos la capacidad, la autoridad para escoger a líderes, pastores, evangelistas o simples miembros de la iglesia. Este sí me gusta para que venga, este no me gusta. Y siempre escogemos conforme a la carne, en todos los aspectos, en todas las cosas. Escogemos igual. Y nosotros pensamos que somos nosotros los que decidimos. No que el pastor decida. O que la iglesia decida. No, es Dios el que tiene que decidir quién va a quedar y quién se va a ir para abajo. Porque hasta eso le corresponde a Dios. Y aunque tú digas, ¿verdad? Entonces, fíjese, no es de los simples pastores o de los hombres la capacidad, la autoridad para escoger a quien nosotros queramos. Si vamos a ir a predicar, a veces hasta escogemos, mira, esta como que me gusta para predicarle, pero este otro, no, está muy, ¿cómo se dice? Tiene la cara muy fruñida, como que está medio, no me gusta, ¿no? Y ya no le predicaste. ¿Y cómo sabes que ese era el que el Señor quería que le predicaran? Ah, no, es que a mí ese no me gustó. Sí. Pero Dios dice, yo quiero que vayáis. Bueno, y los escogemos conforme a nuestro gusto, a nuestro parecer, a nuestras creencias personales. Por eso le dice aquí, dice que vio pasar al güero, al grandote, al de ojos azules, al que tenía unas patotas así de grandotas, como Josué, y que dijo, este mero sin duda. Pues se parecía, ¿se acuerdan que Saúl de qué tamaño era? Era un hombrezote. En fin, le dice, ¿verdad? ¿Cómo escogemos nosotros? En cualquier cosa, conforme a nuestros gustos, parecer, creencias personales, aún familiares. ¿Cuántas veces decimos no? En los pastores, no, pues le vamos a dejar la iglesia a mi hijo, a mi hija, a mi esposa. No, hermano, es el Señor el que escoge. Y aunque se peleen, ¿verdad? Pero es Dios, los escogemos. Le dice, ve a Isaí, le dice muy clarito, ve a Isaí. Ahí sí le está mandando con exactitud a donde fuera,
a Isaí, padre de hijos que tenía 7, y de él me he provisto rey. Pudo haber dicho, bueno, ya aquí ya estaba siendo llevado por el Señor, ya no era donde él quería. Posiblemente él tenía ya algunos proyectos en su mente, porque así debe de ser. Ya tenía pensado, a lo mejor, ese me gusta para relleno y este para otra cosa. No, hombre. Así tenemos ya nuestra selección, ¿no es cierto? Y cuando menos espera el Señor, ¿quién te dijo? Yo ni por ahí me he pensado en eso, ¿verdad? La preparación, fíjese cómo Dios ya estaba preparando a David para ser rey. ¿Qué es lo que el Señor nos está haciendo también? Nos está preparando para ser, ¿qué? Reyes y sacerdotes, pero no aquí, en el cielo. Y para reinar con el Señor, para su reino. Allá no vas a ser tu reinito, allá es el reino del Señor. La preparación que era para David, para ser rey, le dice, y te enseñaré lo que has de hacer. Ya sabía que también, aunque era un siervazo del Señor y todo lo demás, pero dígame, ¿a quién no? ¿A quién no? Por siervo que diga ser. No se le van sus gustos personales. Dice, yo te diré lo que has de hacer, no es lo que tú quieras hacer. Y esto nos pasa mucho a todos, sean pastores, sean líderes, sea la misma iglesia. Y una vez que escogemos, y Señor, ya escogí y es para ti. ¿Y quién te dijo que este era para mí? Es para ti, no te hagas guaje. Dices que es para mí, pero es para ti. Escoges para ti, no para mí, porque yo no te dije eso. Entonces, dice, yo te enseñaré. ¿Por qué el Señor no le dijo, mira, unges a David el menor? Nomás le dijo que fuera la familia, pero no le dijo a quién iba a ungir. ¿Por qué no le dijo, unges al menor que se llama David? Me ungirás, dice, al que yo te dijere. Él tenía que esperar que el Señor le dijere quién era el ungido. No era Samuel quien lo iba a escoger. No era Samuel, no somos nosotros, hermano, aún en todas las cosas. Si ponemos al Señor primero, su trabajo, su negocio, todo lo que es, si se lo ponemos primero a Dios, que sea Él el que escoja, el que decida. Porque ya primero escogemos mal, y luego le decimos, Señor, mira, escogí esto para ti. Y es mentira, lo escogiste para ti. Y dice en el versículo 6, fíjese lo que dice. Entonces aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, desierto, ¿cuál cierto? Desierto para él, ¿no? Pero no para Dios. Desierto, así estamos, desierto, eso es para mí. Desierto, eso me escogió Dios, cuando Dios ni te ha dicho que eso es para ti. Pero tú has dicho, mira ese carro último modelo, mira esa casa, mira esa mujer, mira eso, mira lo otro. Desierto que ya Dios me lo dio. No te ha dado nada. No te adelantes, Carlos. ¿Por qué? Porque si se adelanta uno, luego te quedas atrás. Dice, desierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura. Imagínense cómo estaba ese hombre. Dice, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Esta es una enseñanza tremenda, ¿verdad? De veras, es una enseñanza tremenda, porque en todas las cosas lo único que hacemos es miramos lo que vemos, lo que queremos, lo que deseamos. Por ello que somos mentirosos. Decimos, esto es lo que Dios me dio. Ni siquiera Dios te ha dicho, eso tú lo escogiste. Un trabajo, hasta mujer, esposa. Escoges lo que Dios no te da. Y luego te estás lamentando, ya estás chillando. Dice entonces, este es, que ha de haber dicho, este mero es, segurito, mira, está como me lo imaginé, ¿no? Así se lo veía, grandote, güerejo, fornido, gritón, todo lo que pueda imaginarse, ¿verdad? Ya no esperó a que Dios le dijere.
Pero no es verdad que así somos, no esperamos que Dios nos diga quién era. Decimos, Señor, yo ya lo elegí, yo ya escogí esto, ya ni le pedimos, si nosotros lo escogemos, ya lo elegí. Y fíjese, debió ser un hombre con una apariencia externa en la carne física, grande, estatura, tremendo, ¿no? Tanto así que lo impresionó. Y así nos impresiona, vemos un hombre o una mujer en la calle, grandotes, fornidotes, güerejotes y todo lo demás, porque hasta malinchistas somos, ¿verdad? Escogemos lo... En fin, dice que el Señor, eso fue lo que vio, la apariencia de la carne, como los hombres lo hacemos. Y le dijo el Señor, yo lo desecho. Yo lo desecho. Siempre tenemos que esperar a que sea Dios quien lo escoja, que tengamos la seguridad de que sea en cualquier cosa, aún en lo más pequeño. Dice, yo lo desecho. Tú no, pero yo sí. Nosotros todavía queremos seguir amando las cosas que Dios nos da y que en un momento dado Dios ya dice, eso no lo quiero, yo lo desecho. Todo lo que es de la carne, sus obras, el Señor las desecha. Nosotros queremos y hemos escuchado, hombre, gracias a Dios que ya hoy no está así. Aquí, ¿verdad? Los hermanos, fue Beto y los que están al frente, ¿verdad? Que no se han envanecido en decir, es que nosotros somos los que vamos a levantar el reino del Señor. ¿Sí? No, hermano, tengan mucho cuidado. Cuando escuchemos eso, ¿sabe qué? No, eso no puede ser de Dios. Quien sea, ¿verdad? Dijo el Señor, yo lo desecho, todo lo que es de las obras de nosotros, como si el Señor necesitara de las obras de la carne, hermano, para su reino. ¿Tú crees que el Señor necesita de nosotros para levantar su reino, nuestras obras, que son como trapo de inmundicia? ¿Para qué va a querer el Señor nuestras obras, hermano? Así. Él va a hacer la obra a través del Espíritu Santo. Mire, así somos los hombres, ¿verdad? Siempre estamos escogiendo lo que vemos, lo que nos gusta, lo que nos atrae. Nunca vamos a escoger lo que no nos gusta, lo que no nos atrae. ¿Me entiendes? Lo que no queremos. Pero Dios no escoge así. Dios ve el corazón. Lo que menos vemos de los hombres es el corazón. Una actitud de humildad, una actitud de veras de corazón sincero, de servicio a Dios. Es lo que no vemos, ni podemos. Entonces ya voy a terminar. ¿Usted creen que Dios necesita de nuestra carne, hermano? ¿De nuestras obras? Entonces quítese la jactancia. Lo bueno es que gracias a Dios, esto por lo menos aquí ya pasó, ya no hay esos soberbios jactanciosos, ¿verdad? Que decían que ellos eran los que iban a levantar la obra de Dios. Ni siquiera están aquí ya. El reino de Dios es espiritual. ¿Qué tiene que hacer con la carne? ¿De qué le sirve la carne al Señor? Es espiritual, no es carnal, como lo es el reino del hombre en la tierra. Se nos olvida que es el reino del Señor espiritual y quien lo viene a establecer en la tierra, tanto en su nación como hoy en su iglesia. Aún Israel, ¿cómo tiene que aprender? Que ellos no son los que van a levantar la nación, es el Señor el que lo está haciendo. 2000 años se tuvieron que esperar para que Dios levantara a Israel como lo está haciendo. ¿Me entienden? Porque su reino no es de este mundo, no es de la carne, entiendan. Dios nos ha llamado a su reino y como rey tenemos que someternos a Él. Tenemos que someternos, hermano. Tenemos que pedirle. Si tú con un patrón te tienes que someter a lo que él te diga. Este es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. El mismo demonio y todos se someten al Rey. Y sus hijos somos rebeldones. Pues ándale pues, ¿verdad? Entonces dice que los hombres solo miramos y escogemos lo que vemos de la carne. Nada de lo espiritual. Lo que vemos de la carne y lo que nos agrada. Pues estamos en una situación difícil todavía, porque no importa la edad que tengamos, la carne sigue siendo carne. Seas viejo, seas joven, seas niño, y siempre va a escoger lo que es de ella.
hasta que tenemos el Espíritu Santo y aún seguimos luchando por querer seguir escogiendo lo carnal. Tenemos que entender que el Señor viene a establecer y a formar su reino. ¿Y no es lo que viene ya Cristo? Viene a levantar el reino de Dios en la tierra. ¿Cómo será ese reino ahora que venga, hermano? Imagínense, no va a haber más que su propio reino. Nada fuera del reino de Dios. Entonces, nos está preparando para levantar su reino de Dios espiritual. A eso vino Jesucristo y a eso va a venir en el milenio. Por eso dice, no es con espada, no es con ejército, sino con mi espíritu. Tenemos que reconocer, hermanos, si vamos a ir a predicar, mira, de nada te sirve que vayas y hables lo que quieras. Tenemos que primero pedir en oración al Señor, que nos humille, que nos dé sabiduría, que quite soberbia, altivez, cualquier actitud negativa, porque es una obra de Dios. No es cualquier cosa ir a predicar el reino de Cristo, hermano. Y si lo haces también sin temor, sin sabiduría de Dios, en fin, ¿verdad? Entonces no es cualquier cosa, como es pararse aquí tampoco, como es cantar, lo que sea. No es cualquier cosa. Estamos sirviendo al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y es al que le va a agradar o le va a desagradar, aunque a ti te agrade. Por eso también esto de la música, ¿no? ¿A quién le está agradando? ¿A Dios o a los hombres? Tiene que ser a Dios. Termino, ¿verdad? Entonces, vino a eso. Dice que el Espíritu de Jesucristo, ¿a qué vino? Vino sobre David. Vino el Espíritu de Dios una vez que le ungió. Dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y se levantó Samuel y se volvió a Ramá. Fíjese, desde ese momento el Espíritu de Dios vino sobre David. La unción, tenía que venir el Espíritu Santo para lo que David tenía que hacer. Y aunque apenas tenía 16 años o 15, lo que fuera, ya lo estaba preparando Dios para el reino. Entonces, la unción de David dada por Dios, según, ¿verdad? Fue, y es, ¿verdad? Fue para capacitarlo como el rey de Israel. ¿Para qué le dio el Espíritu Santo? Para capacitarlo como rey de Israel. Sin el Espíritu de Dios no tenemos nosotros poder, autoridad, capacidad espiritual. Necesitamos el Espíritu de Dios y los dones que Dios da por su Espíritu. Le dio la unción para capacitarlo como rey de Israel en el programa de Dios que Él tiene para Israel. No para que hagamos lo que queramos. Eres rey y yo como rey hago lo que quiera. No, tú como rey vas a hacer la voluntad de Dios. En este caso no fue una unción para un nuevo nacimiento de David. No me habla de que haya sido una unción de nuevo nacimiento, como fue la unción de Saúl. No fue una unción para un nuevo nacimiento como en el nuevo pacto, ¿entienden? Si Dios en el Antiguo Testamento ungía a los reyes, ungía a los sacerdotes, ungía a los que iban a hacer un servicio para que el Espíritu Santo los guiara a hacer lo que tenían que hacer. Sí se entiende, ¿verdad? No le dio el espíritu de regeneración como hoy a su iglesia. ¿Quién quiere leer Hechos 13:21? Ahí lo dice claramente, la elección de Dios a David. O sea, de la misma manera Dios nos está escogiendo con un propósito. Te pone como rey allá, pero si aquí nos pone como siervos, como predicadores, como pastores, como evangelistas o cualquier don y cualquier ministerio, de alguna forma es el mismo propósito. Dios quiere hacer en nosotros, dice en el 13:21. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón.
Fíjate, que no es al corazón de Dios, y piénsenlo y medítenlo mucho, ¿verdad? Quien hará todo lo que yo, hará todo lo que yo quiero. Fíjese qué tremendo. ¿Para qué creen que nos llama el Señor? Para que hagas lo que quieres. No, para que hagas lo que el Señor quiere. Ay, Señor, yo sé que me habías llamado para que yo haga lo que yo quiera. No, si vas a seguir haciendo lo que quieres, entonces no eres hijo de Dios, porque Dios nos ha llamado para servirlo a Él, para hacer lo que Él quiere, porque Él es el Rey, ¿me entiendes? Y así fue, le costó trabajo a David, sí, como a ti también. Tú no eres el Rey, tú no eres el que decides, tú eres solo y sencillamente eres un siervo de Dios que te escoge para hacer lo que Él quiera. Y puedes ser una maceta, por decirlo, puede ser una silla, por decirlo, cualquier cosa. Dios dice, para eso te puse, para que reinara conforme al corazón, voluntad de Dios en Israel. No es nuestro reino, es de Dios. Dice que Samuel, y luego fíjese, Samuelito se fue rápido, dice. Aquí, mire, dice, de la descendencia y conforme a la promesa, dice que se fue rápidamente, ya ni se quedó, yo creo, a saludar a David o lo que fuera, ¿verdad? A lo que alguna, primera de Samuel 16, ¿qué dice? Terminando, dice, se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Se acabó el 20. Yo creo que no le gustó mucho la elección de Dios. Señor, que yo ya había escogido al grandote. Ya me lo cambiaste. ¿Sí? Dice que se fue. Era para que, pues era un muchachito chiquito de 15 o 16 años. No merecía, según ante los ojos del hombre, ¿verdad? A lo mejor algún reconocimiento, alguna fiesta, algo, ¿no? Que lo... No. ¿Cómo? Un molito por lo menos o algo. No, para nada se fue. Seguro que no estaba muy contento. Ya no volvió a aparecer Samuel aquí más que cuando se muere. Dios ya no lo volvió a usar, ¿verdad? Entonces dice, fue por enojarse y por querer mantener esa actitud. Se apartó. Bueno, dice, se fue, no le gustó la elección de Dios. Y luego en el 16:14, ya termino, dice, allá la vueltecita, dice, y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de él. El espíritu de Jehová se apartó. No era, no era el espíritu de adopción de hijos, era un espíritu de Dios que les fue dado para ser rey, para ministrar. A los hijos, una vez que ya, como decía Josué, una vez que nos hace hijos de Dios, seguimos siendo hijos, nos da, pero, y dice que se le apartó de Saúl, ya no tenía la capacidad espiritual de ser rey, y lo vemos, ¿no? Cómo se comportó después, ya no tenía la capacidad. ¿Creen que sin la unción del Espíritu Santo pueden hacer en el cuerpo de Cristo o en Israel? No. Imagínense ahora en el nuevo pacto, estos hombres que por la carne pretenden levantar el reino de Dios sin el Espíritu Santo. ¿Creen que van a terminar la obra? Tarde que temprano. ¿Me entienden? Entonces nosotros hemos visto todo esto continuamente. Entonces vean lo que el Señor hace, ¿verdad? Su reino es, Él es el dueño, hermano. Él es el rey. Tú y yo no somos nada, hermano. Somos siervos, nada más. Y si estamos bajo su voluntad, y si que Él nos escoge para hacer lo que Él nos pida hacer. Padre, te damos gracias en esta hora, porque sabemos, Señor, que siempre escogemos mal. Tú lo has dicho, que ni siquiera te sabemos pedir como conviene. Aún nuestras oraciones son malas, Señor, no son movidas por tu Espíritu. Pero tú has dicho que no sabemos escoger, pedir, pero tu Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles y conforme a tu voluntad, a lo que tú quieres hacer, no nuestra carnota, Padre.
para a bien de tu pueblo. Siempre será para bien porque estás levantando tu reino. No estás levantando el reino de nadie, Señor, en la tierra, sino es tu reino. Y tú estás destruyendo estos reinos de Satanás que pretenden ser tus reinos y no tienen nada de ti. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.